Oda Nobunaga fue el gobernante de facto de Japón y lideró la fuerza samurái más formidable en la historia de la nación. Estaba impulsado por una ambición inquebrantable y ejercía su poder con una resolución despiadada. Nacido en el período Sengoku, una época de guerra eterna donde el poder del shogunato Ashikaga estaba desvaneciéndose, Nobunaga inesperadamente se elevó para convertirse en el señor de la guerra más poderoso del país. Era muy humano, propenso a estallidos de ira. Era un adolescente extraño que actuaba de manera extremadamente extraña, pero sobre todo, poseía una mente militar brillante y cambió la naturaleza de la guerra japonesa durante su tiempo luchando por la unificación de Japón, una tierra que había estado en un estado de guerra constante durante los últimos 100 años. Oda Nobunaga es conocido como el primer gran unificador de Japón. Sin embargo, para sus enemigos, era conocido como el demonio Daimyo. Esta es su historia. Oda Nobunaga nació el 23 de junio de 1534 en la provincia de Owari. Era heredero de Oda Nobuhide, jefe del poderoso clan Oda, y conocido como el Tigre de Owari. Durante la infancia y adolescencia de Nobunaga, se hizo conocido por su extraño comportamiento, llegando a ser conocido como el delincuente de Owari y otros lo llamaban el Gran Tonto. Nobunaga solía usar atuendos extraños, consumía frutas y moki, mientras permanecía indiferente al escrutinio de los transeúntes. No tenía respeto por el código samurái del Bushido y como adolescente se le retrataba como alguien que carecía de honor y de los valores samuráis, que eran una parte integral de la sociedad en ese momento. Todos los sirvientes del padre de Nobunaga, Nobuhide, pensaban que el adolescente era un tonto y estaban frustrados porque sus propios hijos podrían tener que servirle en el futuro. En el año 1551, el padre de Nobunaga, Nobuhide, moriría inesperadamente por enfermedad. Nobunaga tenía unos 17 años y era el segundo hijo, pero heredero, ya que su hermano mayor era ilegítimo. Nobunaga apenas conocía a su padre y solo fue utilizado por él para hacer la paz con un señor vecino, casando a Nobunaga con la hija del señor, llamada Nohime, a quien Nobunaga tomó como su legítima esposa. Se informa que Nobunaga actuó de manera deshonrosa en el funeral de su padre. Llegó vestido de manera inapropiada, lanzó incienso al altar del templo y maldijo el destino de su padre. Muchos retenedores del clan Oda apoyaron la reclamación de Oda Nobuyuki, hermano menor de Nobunaga, quien tenía mejor reputación y buen comportamiento. Sea como sea, la muerte de Nobuhide, un guerrero respetado y daimyo, dejó al clan Oda fracturado. Nobunaga era conocido como una vergüenza para su familia. En un intento por incitar a Nobunaga a enmendar su conducta, Hirate Kiyohide, un leal servidor de su padre y el propio guardián de Nobunaga desde la infancia, realizó kanshi, una forma de suicidio ritual. Kiyohide escribió una carta pidiendo a Nobunaga cambiar y luego se suicidó por autodesgarramiento. El sacrificio del anciano samurái pareció tener un profundo impacto en el joven Nobunaga. Modificó su comportamiento. Como tributo al firme sacrificio de Kiyohide, la muerte de su antiguo guardián cambió a Nobunaga y el niño se convirtió en hombre, ahora viendo el valor en el camino del samurái. Pronto Nobunaga reuniría un contingente de 1000 soldados, empleándolos para intimidar y disuadir a sus adversarios, evitando así cualquier perturbación significativa en la transición de autoridad que siguió a la muerte de su padre. Percibiendo la vulnerabilidad, el daimyo Imagawa Yoshimoto envió un ejército para asediar el castillo de Anjo, donde residía Oda Nobuhiro, el hermano mayor de Nobunaga. En un intento por salvar la vida de su hermano, Nobunaga se vio obligado a entregar un rehén. Retenido por su clan, el niño de 9 años Matsudaira Takechiyo, más tarde conocido como Tokugawa Ieyasu.
Esta transición consolidó una alianza entre los clanes rivales. Sin embargo, insatisfecho con su estatus inferior dentro del clan Oda, Nobuhiro más tarde conspiró contra Nobunaga, con la ayuda de otro adversario, Saito Yoshitatsu. Aunque Nobunaga descubrió la trama, optó por perdonar a su hermano, mostrando la humanidad de Nobunaga en una época de asesinato de parientes, traición y guerra. En el año 1552, más vasallos de Nobunaga lo traicionarían y desertarían al poderoso clan Imagawa. Nobunaga todavía era conocido como el tonto de Owari, y muchos lo consideraban demasiado inmaduro o débil para liderar con éxito el clan Oda, e incluso algunos contemplaban la rebelión abierta y reemplazar a Nobunaga con su hermano menor, Oda Nobuyuki, o desertar a señores regionales más poderosos. Sin embargo, tras la traición de su vasallo, Nobunaga, con 18 años, reunió 800 hombres y marchó al castillo Nurami, hogar del samurái traidor. Sin embargo, en el camino, su fuerza fue interceptada y se produciría una lucha. Después de aproximadamente 2 horas de conflicto, Nobunaga perdería, dejando las tierras disputadas en el este de Owari bajo el control de Imagawa. Nobunaga acababa de perder su primera batalla y tendría que soportar más rebeliones, ya que sus señores vecinos, aliados e incluso su propia familia intentaban aprovecharse de él debido a su juventud, mala reputación y presunta debilidad. El tío de Nobunaga lo traicionó, llevando a Nobunaga a enfrentarlo en la batalla del castillo de Muriki. Nobunaga venció a su traicionero tío y lo forzó a morir por seppuku. El joven Nobunaga ahora conocía el camino del mundo: traición, guerra y honor samurái. El hermano menor de Nobunaga, Nobuyuki, también conspiró contra él. Shibata Katsue, un general del clan Oda que se había vuelto contra Nobunaga, estaba disgustado por la traición de su hermano menor Nobuyuki contra su hermano mayor, y advertiría a Nobunaga de la conspiración. En respuesta, Nobunaga afirmó falsamente haber caído enfermo y mandó a asesinar a Nobuyuki y a su séquito cuando vinieron a visitarlo. Más tarde, en el año 1559, cuando Nobunaga tenía alrededor de 25 años, finalmente eliminó toda oposición dentro del clan Oda y estableció su gobierno incontestable. Después de muchas traiciones familiares y deserciones de sus daimios, Nobunaga finalmente unió a su clan a través de una serie de batallas y tramas, demostrando su creciente astucia política y habilidad en batalla. Imagawa Yoshimoto había sido un adversario persistente del padre de Nobunaga, esforzándose por extender su influencia en el territorio de Oda en Wari. Simultáneamente, el poder del shogunato Ashikaga estaba en declive, con el shogun incapaz de comandar la lealtad de sus daimios. Como resultado, Yoshimoto acumuló un ejército de 25,000 hombres para marchar sobre Kioto, para desafiar al cada vez más débil e ineficaz shogunato Ashikaga por el control del país. El ejército siguió la ruta de la autopista Tokaido y cruzó de Mikawa a la provincia de Owari, que recientemente había sido unida por el joven Nobunaga. En junio de 1560, los exploradores de Nobunaga informaron que Yoshimoto acampaba cerca, listo para un asalto sorpresa. Los Imagawa estaban celebrando sus recientes victorias fáciles, y como la tarde era muy caliente, muchos guerreros se habían quitado su armadura. Nobunaga solo tenía una fuerza de alrededor de 2,000 hombres, mientras que las fuerzas de Imagawa tenían alrededor de 25,000, superando en número 10 aún. Nobunaga sabía que esperar el ataque era suicida, era ahora o nunca. Nobunaga se puso su armadura, devoró un tazón de arroz con leche mientras aún estaba de pie y partió. Esto resultaría en la batalla de Okeazama.
Según la leyenda, Nobunaga utilizó una tormenta para ocultar sus movimientos. Las tropas de Oda atacaron en el corazón del campamento Imagawa, que estaba en un valle estrecho. El ataque sorpresa causó pánico y las tropas de Imagawa rompieron filas, muchos intentaron huir. Yoshimoto mismo, sin darse cuenta de la situación, escuchó el alboroto y salió de su tienda, instando a sus hombres a cesar sus festividades ebrias y reanudar sus deberes. Poco después notó que los samuráis frente a él no eran los suyos. A pesar de desviar la lanza de un samurái, finalmente fue decapitado y murió en acción. Una vez que la cabeza de Yoshimoto llegó a posesión de Oda Nobunaga, este ganaría gran prestigio, ya que acababa de eliminar a un señor de la guerra muy poderoso que estaba a punto de desafiar al propio shogun, y a muchos samuráis y señores de la guerra menores pronto jurarían lealtad a Nobunaga. La batalla también fue la primera vez que Nobunaga notó los talentos de su portador de sandalias, Kinoshita Tokichiro, quien eventualmente se convertiría en Toyotomi Hideyoshi. En el año 1561, Oda Nobunaga y Matsudaira Motoyasu, quien más tarde se conoció como Tokugawa Ieyasu, hicieron una alianza inesperada, superando años de animosidad entre sus clanes. Nobunaga consolidó aún más su posición, al formar un vínculo con Takeda Shingen a través del matrimonio de su hija con el hijo de Shingen. Nobunaga ahora miraba a la provincia de Mino, que el padre de su esposa Nohime, Saito Dozan, había gobernado. Dozan era un líder fuerte e implacable, pero las luchas internas comenzaron a dividir al clan Saito en facciones. En el año 1555, Saito Yoshitatsu, el hijo mayor de Dozan, temiendo la pérdida de su herencia, asesinó a ambos de sus hermanos menores. El año siguiente reunió a sus seguidores y lanzó una rebelión abierta contra su padre. En respuesta, Dozan revisó su testamento designando a su yerno, Oda Nobunaga, como su legítimo sucesor. Poco después de esta decisión, Dozan murió en la batalla de Nagaragawa, asesinado por un leal a Yoshitatsu. Sin embargo, en el año 1561, Yoshitatsu mismo fallecería debido a la lepra, y su hijo Saito Tatsuoki asumió el liderazgo del clan, pero era despreciado por muchos de sus subordinados, e incluso por los campesinos locales. Después de que Nobunaga derrotó al clan Imagawa en la batalla de Okehazama, ahora estaba listo para enfrentarse a sus vecinos del norte y a la familia de su esposa, pero el abuelo de Saito Tatsuoki, Saito Dozan, había prometido la provincia a Nobunaga, así que en el año 1567, el sirviente de Nobunaga, Kinoshita Tokichiro, propuso la idea de construir un castillo en la orilla del río Sai, frente al territorio de Saito, para usarlo como base. La fortaleza se conocería más tarde como el Castillo Tsunomoto, y desde esta base Nobunaga pondría sitio al Castillo Inabayama, una fortaleza montañosa en la cima del monte Inaba y el asiento del clan Saito. Kinoshita Tokichiro, entonces en nombre de su maestro y de otro plan, y con la aprobación de Nobunaga, lo ejecutó. Tokichiro se encontró con un residente local llamado Horio Yoshiharu, quien le mostró un camino montañoso poco conocido que llevaba a una pendiente que lo llevaría al castillo. Kinoshita reunió a su equipo y escaló la montaña, finalmente infiltrándose en el castillo. Luego prendió fuego a un almacén y se apresuró a abrir las puertas principales, cortando a cualquiera que se interpusiera en su camino, mientras las explosiones estallaban a su alrededor del polvo de disparo incendiado. Takenaka Shigeharu, comandante del castillo, huyó cuando las fuerzas de Nobunaga entraron por la puerta principal, causando una masacre. Tatsuoki, el jefe del clan Saito, también huyó de la carnicería, dejando a Nobunaga como el maestro de la provincia de Mino
conquistando al clan gobernante en su castillo de montaña y finalmente tomando la fortaleza de su suegro, Saito Dousan. Nobunaga se enamoraría de la fortaleza y la renombró como Castillo Gifu, y la usaría como su residencia principal y cuartel general. Incluso le añadió maneras lujosas. Los esfuerzos de Kinoshita Tokichiro, como el cerebro de la victoria, fueron reconocidos por Nobunaga, y lo hizo señor y le otorgó tierras ricas. Fue durante este tiempo en el que Nobunaga reveló sus planes para conquistar todo Japón, lo cual tomaría pieza por pieza. Japón en ese momento era inestable, ya que el shogunato Ashikaga había caído en declive y no eran más que gobernantes títeres. Ashikaga Yoshiteru el shogun fue atacado en 1565 por los retenedores de Matsunaga Hisahide. Los hombres de Hisahide mataron al shogun con la espada, aunque se decía que Yoshiteru era uno de los mejores espadachines del país. Luego se instaló a Ashikaga Yoshihide como un shogun títere. Sin embargo, poco después de haber sido proclamado shogun, Yoshihide murió de una enfermedad contagiosa. Esto dejó vacío el asiento del shogun, y con Nobunaga siendo un señor de la guerra y general en ascenso, planeaba marchar a Kioto en el año 1568. Akechi Mitsuhide, el guardaespaldas de Ashikaga Yoshiaki, quien era el hermano del shogun asesinado Yoshiteru, fue al bastión de Nobunaga en el castillo de Gifu para pedirle a Nobunaga que iniciara una campaña hacia Kioto. Yoshiaki quería vengarse de los asesinos de su hermano y Nobunaga accedió a ayudar a instalarlo como el nuevo shogun. El poder del ejército de Nobunaga influyó en Matsunaga Hisahide para someterse a él y aliarse con Yoshiaki. Nobunaga supervisó una transición de poder sin problemas y permitió que Ashikaga Yoshiaki se convirtiera en el nuevo shogun. Nobunaga incluso se reunió con el venerado emperador de Japón, Ogimachi, quien le otorgó el título de delegado del shogun, que Nobunaga rechazó, a pesar de que tenía un gran respeto por el emperador. Rechazar esta posición refleja la audacia y la personalidad independiente de Nobunaga. Sin embargo, también hizo que muchos daimyo cuestionaran sus acciones. Nobunaga demostró ser un señor confiable y aportó generosamente a la propiedad imperial. Sus conexiones con la corte imperial jugaron un papel significativo en mejorar la reputación del clan Oda. Como se vio en su juventud, Nobunaga era un inconformista y amante de lo no convencional. Tras eliminar a su familia traicionera, se volvió muy aficionado a la guerra. Tras sus primeras victorias exitosas, Nobunaga cambió la forma en que se luchaba en la guerra en Japón y fue uno de los primeros daimios en utilizar la nueva tecnología de los mosquetes. Los avances de Nobunaga no solo transformaron la guerra en Japón, sino que crearon una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo en esa época. Fue pionero en la adopción y expansión de largas picas, armas de fuego, barcos blindados de hierro y castillos fortificados en las grandes batallas de la época. Nobunaga también era conocido por su afición al sumo y por organizar torneos frecuentemente. Era conocido por su amor a la cultura. Tenía una voz muy clara y se decía que era muy claro en su juicio, pero despreciaba a los dioses, a los budas y a otros ídolos, y no creía en ninguna adivinación pagana. En esencia, Nobunaga era un ateo completo. Dedicado a las artes marciales, era arrogante pero honorable, temperamental pero no avaricioso, y propenso a estallidos de ira. Mantenía la compostura incluso frente a la adversidad en el campo de batalla, y aunque persistía un atisbo de melancolía, exhibía una valentía inquebrantables. Al aplicar estrategias desafiantes, obtenía la lealtad de quienes seguían sus órdenes con diligencia.
Que toda la familia de Nobunaga se volviera contra él en su juventud le dejó una mirada melancólica sobre el mundo. Nobunaga rara vez cedía a la disciplina y raramente prestaba atención al consejo de sus vasallos. Comandaba tanto el miedo como el respeto de todos, tanto del emperador como del shogun. Despreciaba a los demás daimyo, dirigiéndose a ellos con un tono condescendiente, como si fueran sus subordinados, y la población le obedecía, como si fuera un gobernante absoluto. Por el contrario, Nobunaga interactuaba cordialmente incluso con los sirvientes más humildes como los campesinos. Revolucionó la gestión de personal priorizando el mérito y el rendimiento sobre los títulos heredados. Nobunaga instituyó un sistema basado en el mérito, marcando una significativa ruptura con las normas de su tiempo. Se sabe que Hashiba Hideyoshi provenía de un pobre trasfondo campesino en Awari y fue elevado para convertirse en un señor basado en su genio militar y utilidad. En una época donde el clasismo estaba muy extendido, a Nobunaga no le importaba si eras de alta o baja cuna, reflejando lo diferente que era a tu daimyo tradicional. Se dice que Nobunaga se abstenía de alcohol, mantenía una dieta modesta, dormía poco y siempre se levantaba temprano. Era limpio y meticuloso y también un excelente administrador, implementando reformas financieras que introdujeron un nuevo sistema monetario. Nobunaga encargó la creación de jardines elaborados y majestuosos castillos, cada uno sirviendo como obras maestras en su propio derecho. Entre estos, el castillo de Azuchi, situado en las orillas del lago Biwa, destaca como un pináculo de la grandiosidad arquitectónica, adornado con embellecimientos de oro y con estatuas. Nobunaga era reverenciado tanto como un héroe como un diablo, siendo un general brillante, pero también era vengativo, generoso, increíblemente calculador e inteligente, pero era muy humano en comparación con los samuráis más rígidos que seguían el Bushido en su totalidad. Nobunaga también era conocido por su interés en la cultura europea, aún muy nueva en Japón. Coleccionaba arte occidental, armas y armaduras europeas. También se le considera uno de los primeros japoneses en la historia registrada en usar ropa europea. Quizás motivado por su desagrado hacia el budismo, se convirtió en un patrocinador de los misioneros jesuitas en Japón, aunque nunca se convirtió al cristianismo. Como resultado, fue el primer líder japonés en aparecer en las historias occidentales. Después del nombramiento de Yoshiaki como shogun, Nobunaga lo animó a convocar un banquete en Kioto, invitando a todos los daimyo locales. Sin embargo, Asakura Yoshikage, el jefe del clan Asakura, rechazó la invitación. Nobunaga interpretó este rechazo como una deslealtad tanto al shogun como al emperador. Usando esto como justificación, Nobunaga movilizó sus fuerzas y avanzó hacia Echizen. Esto llevó al asedio de Kanegasaki en 1570. Los propios parientes de Nobunaga también irían a la guerra contra él. Asai Nagamasa, el jefe del clan Asai, quien aunque estaba casado con la hermana de Nobunaga, Oichi, honraría su alianza de generaciones con el clan Asakura y se aliaría con ellos, yendo así a la guerra contra su cuñado, Nobunaga. Después del asedio de Kanegasaki, Nobunaga se encontró rodeado por los aliados Asai y Asakura y se retiró. Este acto fue la primera señal de la traición de Nagamasa al clan Oda, y Nobunaga estaba absolutamente furioso. Escapó por poco con su vida y una vez que se retiró a un lugar seguro, comenzó a reunir sus fuerzas una vez más. Más tarde ese año tendría lugar la batalla de Anagawa. El joven Nobunaga, que había intercambiado como rehén años atrás, se había renombrado a sí mismo como Tokugawa Ieyasu y estaba creciendo en reputación y poder, y ayudaría a Nobunaga en sus campañas y le juraría lealtad.
Las fuerzas de Oda Tokugawa lucharían contra las fuerzas de Asai Asakura. La batalla de Anagawa resultaría ser caótica y en el río poco profundo se desataría una salvaje melee. Las tropas de Nobunaga chocaron con las de Asai río arriba, mientras que los guerreros de Tokugawa se enfrentaron a los Asakura río abajo. Esto provocó la derrota de los clanes Asai y Asakura, aunque sus líderes escaparon con vida porque Nobunaga debía atender otro asunto urgente. Para el año 1572, el shogun Yoshiaki se mostró insatisfecho con su nivel de autoridad. Inicialmente Yoshiaki estaba agradecido con Nobunaga, ya que él lo había puesto en la posición de shogun. Sin embargo, Nobunaga introdujo varios artículos que Yoshiaki se vio obligado a aceptar, y pronto quedó claro que Nobunaga lo trataba como un mero títere. Buscaba más control. Ashikaga Yoshiaki se alió con el daimyo que asesinó a su propio hermano, Matsunaga Hisahide, y también se alió con los enemigos de Nobunaga, siendo Asai Nagamasa y Asakura Yoshikage, el shogun, y el clan Matsunaga acumularon sus fuerzas en el castillo Mikishima, señalando el inicio de la revuelta. Enfurecido por esta desobediencia, Nobunaga llevó a sus ejércitos a Kioto. Los relatos históricos sugieren que Nobunaga provocó un incendio en Kioto, obligando al shogun Yoshiaki a retirarse. El shogun exiliado fue robado por un ladrón y luego se volvió monje budista. Esto se considera el fin del shogunato Ashikaga, dejando nuevamente vacío el asiento del shogun. Muchos historiadores ven a Nobunaga como un oportunista que desde el principio tenía como objetivo derrocar al shogunato Ashikaga y apoderarse del verdadero poder para él mismo y establecer un gobierno títere. Sin embargo, han surgido muchas teorías recientes que sostienen que Nobunaga y Yoshiaki eran buenos socios, y la traición de Yoshiaki a Nobunaga hizo que éste se volviera contra él. Nobunaga lo había puesto en el poder y Yoshiaki se alió con todos los enemigos de Nobunaga y aún así Nobunaga lo perdonó. Tras la caída del shogunato Ashikaga, la influencia de la corte imperial del emperador Omigachi comenzó a decaer. Sin embargo, esta decadencia se revirtió con la llegada de Oda Nobunaga a Kioto, señalando el respaldo del emperador al clan Oda. Esto marcaría el comienzo de una serie de prestigiosos nombramientos en la corte otorgados a Nobunaga, probablemente en un intento de apaciguarlo. Durante los años siguientes, Nobunaga acumuló numerosos títulos oficiales, incluyendo el de consejero mayor, convirtiéndose en el general de la derecha del ejército imperial y el ministro de la derecha en el año 1576. Era el shogun en todo excepto en el nombre, y todos lo sabían. En este momento Nobunaga era quizá el hombre más poderoso de Japón, pero aún enfrentaba muchos enemigos en su camino hacia la unificación del país. Nobunaga no había olvidado la traición de su cuñado, Asai Nagamasa. En el año 1573, Nobunaga lanzaría una serie de asedios, ¿no? Un viejo enemigo suyo también resurgiría, el exiliado Saito Datsuoki, quien era el señor de la fortaleza en la cima de la montaña, que Nobunaga había renombrado como Castillo Gifu, se aliaría con Asakura Yoshikage. Nobunaga y su ejército perseguirían a las tropas de Asakura, resultando en la batalla de Tonesaka. Sin embargo, Yoshikage fue traicionado por uno de sus hombres y rodeado. Después se rindió al destino y cometió seppuku. Saito Tatsuoki también murió durante la batalla. Con el clan Asakura destruido, todo lo que quedaba era el clan Asai. La guerra terminó con el asedio al castillo de Odani, que Nobunaga tomó rápidamente, obligando a Asai Nagamasa a cometer seppuku. Antes de morir, Nagamasa confió a Oichi y sus hijas a Nobunaga, salvándolas de la muerte.
Nobunaga estuvo una vez aliado con Takeda Shingen, un poderoso daimyo, también conocido como el Tigre de Kai, debido a su genialidad militar y destreza en batalla. Nobunaga y Shingen, quienes una vez fueron aliados, ahora estaban en desacuerdo y los dos finalmente fueron a la guerra. Nobunaga había encontrado su igual en Shingen, y el general de Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, se enfrentaría contra el poderoso señor en la batalla de Mika Tagahara en el año 1573. Nobunaga estaba ocupado en otra batalla y envió una de sus legiones para ayudar a Ieyasu contra Shingen. El experimentado Tigre de Kai demostraría ser demasiado ingenioso para perder. Su ejército aniquiló completamente a la fuerza Tokugawa Oda, con el general Nobunaga y Ieyasu escapando apenas con vida. Sin embargo, Shingen murió ese mismo año tras una destacada carrera militar, siendo uno de los daimyo más temidos y respetados de Japón. Las causas exactas de su muerte aún son inciertas. Varias cuentas sugieren diferentes escenarios. Algunos afirman que cayó víctima de una vieja herida de batalla, mientras que otros proponen que fue herido por un tirador, y otra teoría sugiere que sucumbió a la neumonía. Takeda Katsuyori, hijo de Shingen, heredaría el manto de su padre y en el año 1574 capturó el castillo Taka-Tenjin, algo que incluso su padre no había logrado hacer, obteniendo el apoyo de los antiguos vasallos de su padre. En una situación difícil, Tokugawa Ieyasu concluyó que su ejército de unos 8.000 hombres era insuficiente para enfrentar solo a las fuerzas de Takeda. Por ello, pidió ayuda a su aliado Oda Nobunaga. Nobunaga decidió liderar personalmente su ejército contra el poderoso clan Takeda, a pesar de que estaba en medio de varias campañas militares diferentes. Las fuerzas de Oda Tokugawa se enfrentarían al clan Takeda en la batalla de Nagashino. Nobunaga creó una nueva estrategia de batalla llamada disparo en 3 etapas. En este método, los tiradores formaban filas. La primera disparaba y se apartaba para que la segunda tirara. Mientras la segunda fila disparaba, la primera fila recargaba. Esta rotación permitió al ejército de Oda mantener una tasa continua de disparos de mosquete, y con las fuerzas de Takeda cargando constantemente contra el ejército de Nobunaga, sufrieron pérdidas significativas. Las fuerzas de Takeda Katsuyori atacaron varias veces al ejército de Nobunaga, pero una lluvia de balas los detuvo. Al final, la batalla concluyó con un resonante triunfo para las fuerzas aliadas de Oda Tokugawa, resultando en pérdidas significativas para el lado de Takeda, incluyendo numerosos comandantes renombrados. Unos 10.000 guerreros de Takeda murieron en la batalla. Entre los caídos se encontraban varios de los estimados 24 generales del difunto Takeda Shingen, famosos por su prestigio militar, luchando bajo el Tigre de Kai. Después de esta devastadora derrota, Katsuyori ya no podía permitirse conquistar otros territorios y poner en riesgo a su ejército, y se vio obligado a retirarse a su fortaleza de Kai. Matsunaga Hisahide, responsable del asesinato del shogun. Ashikaga Yoshiteru, en 1565, era sumamente calculador e inteligente, y suele representarse como un anciano encorvado. En el año 1577, Nobunaga lo consideró demasiado peligroso para dejarlo con vida, y puso sitio al castillo Shigizan, donde a pesar de la derrota, Hisahide eligió terminar con su propia vida, en lugar de rendirse. Antes de que Hisahide cometiera seppuku, le dijo a su hijo Kojiro que impidiera que su cabeza cayera en posesión de Nobunaga. Según se informa, tras la muerte de su padre, Kojiro saltó desde los muros del castillo sosteniendo la cabeza de su padre, suicidándose al atravesar su propia garganta con su espada mientras caía. Así, terminando la línea del clan Matsunaga y matando a un poderoso señor que una vez influyó en el shogunato Ashikaga a través de su gobierno en la sombra después del asesinato de Yoshiteru.
Mientras todas estas batallas y guerras tenían lugar, Nobunaga también estaba en guerra con un grupo religioso extremadamente peligroso, el Iko-Iki, compuesto principalmente por sacerdotes, campesinos, comerciantes y señores locales. Se oponían al gobierno de los daimyo y odiaban a la clase samurái. Los monjes guerreros que eran el Iko-Iki practicaban la secta Yodo Shinshu del budismo, pero también eran una amenaza amenazante para el gobierno debido al avance de las armas de fuego en ese momento. Debido a la amenaza económica y política que representaban, Nobunaga buscó su destrucción, ya que también se aliaron con todos sus enemigos. Las guerras que Nobunaga enfrentaría contra los monjes guerreros estaban llenas de dificultad, muerte y ira. En el año 1570, Nobunaga pondría sitio a la fortaleza de Ishiyama Honganji, la base y fortaleza catedralicia de los Iko-Iki. Esto resultaría ser el asedio más largo en la historia japonesa. El abad principal de la fortaleza, Kosa, formó alianzas y organizó defensas en la catedral, por lo que la mayoría la consideraba inexpugnable en ese momento. Sin embargo, el asedio de 10 años de Nobunaga continuaría. Simultáneamente, las fuerzas de Nobunaga participarían en los asedios de Nagashima. Nagashima era un conjunto de fortalezas en islas fluviales controladas por los monjes guerreros Iko-Iki. Durante uno de sus intentos de tomar una fortaleza, se desataría una tormenta de lluvia. Los pistoleros de Nobunaga se volvieron inútiles, ya que su pólvora estaba mojada, mientras que los pistoleros de Iko-Iki continuaron disparando desde posiciones resguardadas. El propio Nobunaga escapó por poco de la muerte y se vio obligado a retirarse, marcando una de sus derrotas más significativas. Frustrado y enfurecido, buscó erradicar la problemática y fanática orden religiosa. En el año 1574, se estaban llevando a cabo las etapas finales del asedio, y uno de los complejos de fortalezas contenía a 20.000 hombres, mujeres y niños. Nobunaga cortaría su suministro y después lo quemaría todo. Se propagarían rumores de que Nobunaga había ordenado masacres, exterminando a poblaciones enteras si ayudaban a los monjes. Debido a esto, Nobunaga ganó el apodo el Señor Demonio de Owari o el Rey Demonio. De vuelta en el asedio de Ishiyama Honganji, el shogun depuesto Ashikaga Yoshiaki, a quien Nobunaga había perdonado, se alió con el abad Kosa y levantó algunas tropas para ayudarlo. Fue durante este tiempo que Akechi Mitsuhide, el guardaespaldas de largo plazo de Yoshiaki, abandonaría su servicio y se uniría a Nobunaga. Mitsuhide le sirvió bien, llegó a ser un general de alto rango, obtuvo castillos y tierras, y lo apoyó contra los Iko-Iki. Después de varias batallas contra quizás su enemigo más problemático, para el año 1580, el asedio comenzaba a inclinarse a favor de Nobunaga. Los defensores casi se habían quedado sin municiones y comida. El abad Kosa se reunió con sus camaradas. Después de recibir una carta de consejo de la corte imperial, a través de los enviados imperiales, el abad jefe Kosa se rendiría unas semanas después, y los combates finalmente terminaron en agosto del año 1580. Con respeto por el emperador, Nobunaga perdonó la vida de los defensores, pero quemó la fortaleza hasta el suelo. Takeda Katsuyori logró salvarse después de la batalla de Nagashino, donde perdió más de 10.000 hombres y la mayoría de sus generales principales. Sin embargo, gracias al compromiso de Oda Nobunaga en otros frentes, principalmente con sus guerras contra los Iko-Iki, Takeda Katsuyori logró preservar su dominio familiar. Sin embargo, en el año 1582, Nobunaga envió su ejército, bajo el mando de su hijo mayor y heredero, Oda Nobutada, a la provincia de Shinano. Su ejército avanzó rápido sobre varias fortalezas de Takeda. Muchas se rindieron sin luchar. Castillo tras castillo caía bajo el mando de Nobunaga.
provocando pánico masivo entre los seguidores de Takeda. Generales y soldados estaban distraídos por la urgencia de evacuar a sus familias, pues los enemigos habían invadido sus hogares. No se hicieron planes de defensa y el ejército de Takeda se dispersó en pánico. Solo entre 500 y 600 samuráis siguieron a Takeda Katsuyori en el castillo Shimpu, entonces capital de Kai. En un pánico y consumido por el miedo, Katsuyori ordenó el encendido del castillo Shimpu, antes de huir hacia el este con su familia, abandonando a numerosos rehenes de familias nobles para perecer en las llamas. Ancianos de la casa y parientes de Takeda Katsuyori fueron cazados y ejecutados por Nobunaga. Sin embargo, Katsuyori partió del castillo Shimpu el 3 de marzo, acompañado por aproximadamente 500 a 600 samuráis y más de 200 mujeres y niños. Buscaría refugio en el castillo montañoso de Kogako, con la esperanza de encontrar santuario con un antiguo retenedor de Takeda. Sin embargo, el retenedor no abrió las puertas del castillo y los rechazó. Sin defensas ni aliados, los sirvientes y guerreros de Takeda se dispersaron en pánico, ya sin esperanza. Mientras huían, muchos abandonaron el grupo, dejando solo a 41 guerreros y aproximadamente 50 mujeres. El general Oda Takigawa Sakon recibió información que sugería que Takeda Katsuyori y su parentela se habían retirado a las montañas de Kogako. Sakon dividió rápidamente sus tropas en grupos de búsqueda, peinando las montañas hasta descubrir el campamento Takeda. Las fuerzas de Oda rodearon las fortificaciones improvisadas de Takeda y lanzaron un ataque. Los 41 últimos samuráis de Takeda, con solemne resolución, ejecutaron a sus esposas e hijos antes de combatir, buscando solo una muerte honorable. Frente a una abrumadora desventaja, lucharon ferozmente, causando bajas significativas entre los atacantes. La crónica del señor Nobunaga venera la valentía de estos últimos guerreros de Takeda y su valiente última resistencia, inmortalizando su valentía ante la muerte inminente y la aniquilación completa de su clan. Aunque se ganaron una fama y renombre sin paralelo con su muerte, Nobunaga había consolidado su lugar como el daimyo más poderoso de Japón, habiendo destruido el clan Takeda, algo que se pensaba imposible hasta la muerte del tigre de Kai, permitiendo que las fuerzas de Nobunaga finalmente superaran a su hijo menos experimentado, Katsuyori. Para el año 1582, Oda Nobunaga estaba en la cima de su poder, como el señor de la guerra más poderoso del reino, habiendo derrocado al shogun, estableciéndose a sí mismo como una especie de shogun en la sombra, sin tomar la posición, pero teniendo más autoridad que los shogunes Ashikaga precedentes. Nobunaga también donó grandes cantidades de riqueza al emperador, y sin duda era el gobernante de facto de Japón. Nobunaga derrotó al clan Takeda al Ikoiki y arrasó con los Imagawa, Asai y Asakura, entre otros. En este momento, Nobunaga se estaba preparando para invasiones en la provincia de Echigo y Shikoku, como parte de su misión para unificar completamente Japón. Mientras tanto, su antiguo portador de sandalias y genial general, Hashiba Hideyoshi, inició una invasión de la provincia de Bichu y asedió el castillo de Takamatsu. Un bastión crucial para el clan Mori, Teramoto envió refuerzos para levantar el asedio. En respuesta, Hideyoshi solicitó refuerzos a Nobunaga. Rápidamente Nobunaga movilizó a sus principales generales, incluyendo a Akechi Mitsuhide, y se preparó para la expedición general él mismo. Mientras tanto, Nobunaga se trasladó a Honnoji, un templo que solía frecuentar cuando iba a Kioto, dejándose relativamente desprotegido. Con la mayoría de los soldados de Nobunaga en campañas por el país,
Su seguridad era laxa. Aprovechando esta oportunidad, Mitsuhide, sin revelar sus verdaderas intenciones a nadie excepto a sus oficiales, dirigió un ejército hacia Kioto bajo la apariencia de seguir las órdenes de Nobunaga. Bajo el manto de la oscuridad, las fuerzas de Mitsuhide, compuestas por 13.000 soldados, desviaron repentinamente su curso y lanzaron un asalto al templo Honnoji, donde residía Nobunaga. El ataque tomó a Nobunaga por sorpresa y mientras se desataba el caos, Nobunaga cuestionó la fuente de la trama al decir supuestamente de quién es esta trama. Su asistente Mori Ranmaru identificó a Akechi como el perpetrador diciendo, parece ser de Akechi. Sin más deliberación, Nobunaga decidió enfrentar la situación de frente. Se informa que Nobunaga comenzó a contraatacar con arcos y flechas en el borde del palacio. Cuando se rompió su arco, tomó otro hasta quedarse sin repuestos. Luego luchó con su lanza hasta que fue herido en el codo por un lancero enemigo. Se dice que Nobunaga luego entró a la sala trasera del palacio, cerró la puerta y después de burlarse del modo de vida samurái durante gran parte de su adolescencia, Nobunaga sabía que su fin había llegado. Cometería el acto ritual del seppuku, tal como lo hizo su guardián Hirate Kiyohide, para cambiar la actitud y el comportamiento de Nobunaga todos esos años atrás. Rodeado por los agonizantes gritos de los heridos y el choque de las espadas, Nobunaga se entregó a su hoja. Su cuerpo fue entonces consumido por el infierno que engullía el templo Honnoji. El incidente de Honnoji se mantiene como un momento crucial en la historia. Sin embargo, los motivos detrás de las acciones de Akechi Mitsuhide permanecen envueltos en misterio, sin llegar a una conclusión definitiva. Con el paso de los años se han propuesto más de 50 teorías y continúan surgiendo nuevas perspectivas. Durante el periodo Edo, la creencia predominante era que el resentimiento de Mitsuhide provenía de los castigos arbitrarios y severos de Nobunaga, así como de su tendencia a menospreciar a las personas, independientemente de su rango. El temperamento volátil de Nobunaga y su comportamiento irrespetuoso hacia Mitsuhide pueden haber contribuido a la erupción del incidente. Sin embargo, los planes exactos y el razonamiento detrás de la muerte de Nobunaga siguen siendo objeto de especulación. Cuesta creer que Akechi Mitsuhide traicionara solo a su maestro por pasión. Sin embargo, pronto encontró su fin a manos de Toyotomi Hideyoshi, después de intentar establecerse como el shogun. Hideyoshi, el antiguo portador de sandalias de Nobunaga, heredaría el manto de su viejo maestro como el hombre más poderoso de Japón, después de ir a la guerra con sus señores, generales e hijos. Oda Nobunaga, una vez desestimado como un simple tonto de Owari, se convirtió en el infame Demon Daimyo, una figura envuelta en intriga y fascinación en la historia japonesa. Su personalidad compleja, su amor incansable por la batalla, sus métodos poco ortodoxos y sus tácticas brutales han consolidado su estatus como una de las figuras más notables de Japón. Nobunaga no solo era un genio militar, sino también un patrocinador de las artes, y a pesar de su reputación de crueldad, apoyó el desarrollo de la cultura y las artes, fomentando un ambiente donde la creatividad florecía junto al conflicto, desde sus comienzos relativamente humildes hasta su meteórico ascenso y trágico final. Toyotomi Hideyoshi es reconocido como el segundo gran unificador de Japón, siendo su historia una de las más increíbles en la historia japonesa. Lo vio subir de campesino para convertirse en el hombre más poderoso de Japón, no solo durante un periodo de guerra eterna, sino también en un profundo clasismo. Hideyoshi, inicialmente retenedor de Oda Nobunaga, ascendió desde humilde origen campesino hasta las opulentas salas de guerra, siendo reconocido como un genio militar.
Después del asesinato de su señor Nobunaga, Hideyoshi unificaría Japón por la espada, completando el deseo de su caído maestro, lo que efectivamente puso fin al turbulento periodo Sengoku. Para mediados de los años 80 del siglo XV, se había establecido como el líder de facto de Japón, ostentando los prestigiosos títulos de canciller del reino y regente imperial. Mostró su ambición militar al iniciar las invasiones japonesas de Corea, conocidas como la Guerra Imjin, enviando a más de 300.000 hombres. Se le conoció como el Taiko, que significa el regente imperial retirado, aunque mantuvo el poder absoluto. Aunque era encantador, inteligente y brillante estratega, Hideyoshi también podía ser muy calculador. Orquestó varias masacres, incluyendo una contra su propia familia, resultando en la muerte de muchas mujeres y niños inocentes. Toyotomi Hideyoshi tuvo muchos nombres durante su vida, pero para el propósito del video me referiré a él como Hideyoshi. Nacido sin nombre y sin raíces samurái, se convirtió en el hombre más poderoso de Japón. Esta es su historia. Se desconoce casi todo sobre la infancia de Hideyoshi. Antes de 1570, cuando aparece por primera vez en documentos y cartas, su autobiografía, iniciada en 1577, revela poco sobre sus primeros años. La tradición sostiene que nació en la provincia de Owari, el dominio del clan Oda. Nacido en 1536 como hijo de Yemon, un guerrero campesino, Hideyoshi no tenía linaje samurái ni apellido. El padre soldado de infantería de Hideyoshi moriría cuando él tenía solo 7 años. Muchas leyendas sugieren que siendo un joven, Hideyoshi fue enviado a estudiar a un templo, pero pronto rechazó la vida monástica en favor de la aventura. Dejando su hogar siendo un niño, viajó a la provincia de Tatomi y se convirtió en un paje y sirviente del daimyo local. Bajo el nombre de Kinoshita Tokichiro, luego se unió al clan Imagawa como sirviente. Serviría al clan durante un tiempo antes de fugarse con el dinero que le fue confiado y ser implicado en un asunto. En el año 1558, Hideyoshi seguiría los pasos de su padre y se convirtió en un soldado de a pie para el clan Oda, que ahora había sido consolidado por el joven Oda Nobunaga. Hideyoshi combatió en el frente como soldado y fiel sirviente de su señor Nobunaga en varias batallas. Se informa que estuvo en la batalla de Okeazama, donde el joven Nobunaga estaba en desventaja de 10-1 y apenas había unido a su clan, ya que había pasado por un periodo de luchas internas, con su tío y hermano traicionándolo. Sin embargo, el destino llevó a Hideyoshi a servir a Nobunaga, quien una vez fue conocido como el tonto de Owari. Las cosas en Japón estaban turbulentas, ya que el emperador no había comandado la autoridad militar de los daimios en el país durante muchos siglos. Además, el shogun, el dictador militar del país, tampoco podía comandar la lealtad de los señores de Japón, lo que resultó en el período Sengoku, una época de guerra eterna con muchos daimyo compitiendo por el premio final, el codiciado título de shogun. Imagawa Yoshimoto era abiertamente enemigo de Oda Nobunaga y marcharía a Kioto para intentar desafiar al cada vez más débil shogunato Ashikaga, que había caído en decadencia y ruina. Yoshimoto acamparía en la provincia de Owari de Nobunaga, supuestamente en un laberinto de pasajes empinados y estrechos, campos de arroz pantanosos y colinas y huecos densamente cubiertos de vegetación. Nobunaga dio un discurso apasionado y ordenó a sus hombres que se prepararan para un ataque sorpresa. Como resultado de la batalla de Okeazama, Hideyoshi habría participado en el conflicto como un humilde soldado de infantería, con su destino ligado al de Nobunaga. Sin embargo, Nobunaga ganaría el día y su ejército de 2.000 derrotó a los 25.000 de Yoshimoto, con el propio Yoshimoto muriendo en acción. Oda Nobunaga se volvió un jugador clave en la lucha por el shogun tras esta victoria.
También fue durante este tiempo que varios samuráis notaron el poderío militar del campesino Hideyoshi. Hay muchas historias sobre el ascenso al poder de Hideyoshi, muchas de ellas son leyendas populares. Una de estas historias es que Hideyoshi fue promovido a portador de las sandalias de Nobunaga. Cuando su señor Nobunaga se preparaba para salir en un día frío, Hideyoshi le dio un par de sandalias de paja caliente. Nobunaga preguntó cómo estaban calientes y Hideyoshi respondió que los calentó sosteniéndolos contra su pecho, por lo que Hideyoshi asumiría la posición de portador de sandalias de Nobunaga, lo que lo tendría muy cerca de su señor. Se sabía que Nobunaga se levantaba temprano y era un administrador trabajador. Un día Nobunaga despertó y caminó por su castillo para encontrar a todos durmiendo, excepto a Hideyoshi, quien ya había despertado y había comenzado a trabajar. Este tipo de ética de trabajo acercó aún más a Hideyoshi a su señor, y Nobunaga le daría a su sirviente el apodo de Saru, que significa mono, supuestamente debido al cuerpo delgado y la cara fea de Hideyoshi. Muchos otros samuráis llamarían a Hideyoshi Saru para insultarlo. Sin embargo, Hideyoshi tenía un sueño de que un día los samuráis y señores a los que servía vendrían a servirle a él, pero en una tierra empapada de honor, valores samuráis y guerra, esto parecía imposible. Oda Nobunaga, maestro de Hideyoshi, estaba en guerra con el clan Saito, liderado por Saito Tatsuoki. El abuelo de Tatsuoki, Saito Tozan, dejó todo a Nobunaga antes de morir y fue asesinado por su hijo por ello. Sin embargo, su hijo Saito Yoshitazo murió rápidamente y dejó a su inexperto hijo Tatsuoki como el jefe del clan. Por eso Nobunaga buscó dominar el clan Saito, dueño de la provincia de Mino. Nobunaga usaba métodos poco convencionales y trataba con respeto a los campesinos. Era conocido por valorar las buenas ideas, ya vinieran de un hombre de baja cuna o de noble cuna por igual. Se desconoce cómo Hideyoshi convenció a Nobunaga para que le permitiera llevar a cabo algunos de sus planes, pero debió haber sido extremadamente carismático, inteligente y percibido como leal hasta la médula para que se le confiaran los proyectos militares de Nobunaga. Hideyoshi sería promovido a diplomático y fue enviado para sobornar a muchos de los señores de la guerra en la provincia de Mino para que se volvieran contra el clan Saito. Además, en el año 1566, Hideyoshi ideó un plan para construir un castillo cerca de la sede del clan Saito, la inexpugnable fortaleza montañosa llamado Castillo de Inabayama. Para servir como base y punto de partida para la próxima guerra, Nobunaga estuvo de acuerdo y asignó a Hideyoshi la tarea. Hideyoshi terminaría el castillo rápidamente. Creó una competencia para los constructores dando premios a los trabajadores más rápidos. Esto originó la leyenda de que el castillo se construyó en un solo día. La construcción apresurada daría a las fuerzas de Nobunaga ventaja y desmoralizaría al enemigo. El éxito de Hideyoshi con la construcción de este castillo elevó enormemente su prestigio y posición con Nobunaga y marcó el inicio de su ascenso a la fama. Nobunaga sabía que conquistar la fortaleza de Inabayama sería muy difícil, pues estaba en la cima de una montaña. Era famoso por su estilo agresivo y pretendía romper las murallas asediando el castillo. Sin embargo, Hideyoshi propuso otro plan, que consistía en infiltrarse en el castillo con un pequeño equipo de hombres escalando la montaña de noche sin ser detectados. Nobunaga aceptaría el plan de Hideyoshi y le encargó liderar la incursión. Luego, Hideyoshi se encontró en secreto con un residente local del castillo de Inabayama, quien reveló un camino poco conocido por la ladera norte de la montaña. Utilizando esta información, Hideyoshi reunió a su equipo y escaló la montaña arriesgando su vida. Después de infiltrarse con éxito en el castillo, el grupo de hombres incendió el almacén del castillo y se apresuró a abrir las puertas principales, derribando a cualquier guerrero que cruzara su camino.
Este plan también fue coordinado con las fuerzas de Nobunaga, quienes rápidamente irrumpieron a través de las puertas del castillo, lo que llevó a la caída de la fortaleza. Tatsuoki huyó del castillo y los daimyos restantes se rindieron a Nobunaga. El papel de Hideyoshi como el cerebro detrás de la victoria fue reconocido por Nobunaga, a quien no le importaba el estatus de nadie según su nacimiento. Solo valoraba a las personas por su utilidad. Después de la batalla, Hideyoshi fue ascendido de rango y se convirtió en señor de 3 distritos en la parte norte de la recién conquistada provincia de Mino. De un humilde soldado de a pie, a un portador de sandalias, a un gerente de construcción, Hideyoshi había pasado de campesino a señor, algo completamente sin precedentes durante la época, y su inteligencia, valentía y audacia crecerían con las futuras guerras y campañas de Nobunaga. Después del asedio, Nobunaga marcharía audazmente hacia Kioto e instalaría a Ashikaga Yoshiaki como el shogun. Pero los dos hombres, que aunque se decía que eran cercanos, tuvieron un desacuerdo, y Yoshiaki se alió con los enemigos de Nobunaga. Pero Nobunaga estaba enfurecido y marchó una vez más a Kioto con sus fuerzas superiores y puso al shogun en fuga, terminando la línea de los shogunes Ashikaga y convirtiéndose él mismo en el gobernante de facto del país. Lograría la aprobación del emperador donando mucho dinero a la familia imperial. Hideyoshi ahora servía quizás al hombre más poderoso del país. Para el año 1570, Nobunaga tenía tanta fe en Hideyoshi que lo hizo general de sus ejércitos y le asignó liderar a las tropas de Oda en batalla por primera vez. Nobunaga iría a la guerra contra los formidables ejércitos del clan Asakura, y esto culminaría en el asedio de Kanegisaki. Sin embargo, Asai Nagamasa, aliado del clan Asakura, lideró un ejército para aliviar el asedio al castillo. Nobunaga se encontró rodeado por las fuerzas de Asai Asakura y se produciría una matanza. Asai Nagamasa había traicionado a Nobunaga, ya que era su cuñado, por lo que esta traición inesperada es lo que causó la masacre imprevista. La derrota de las fuerzas de Nobunaga era segura, y Hideyoshi actuaría rápido pues su señor ordenó la retirada. Hideyoshi lideraría la retaguardia, defendiendo ferozmente a su maestro. Este fue uno de los logros más legendarios de Hideyoshi, permitiendo a Nobunaga engañar a la muerte y escapar con gran parte de sus fuerzas. Ese año ocurrió la batalla de Anegawa, donde Hideyoshi fue nuevamente general de Nobunaga. Esta fue la primera batalla que involucró la alianza de Nobunaga y Tokugawa Ieyasu, quien después sería prominente. La batalla resultaría en la victoria de las fuerzas Oda-Tokugawa, y Hideyoshi serviría como general en funciones en varias batallas, como el asedio del castillo Igidodani, donde tuvo lugar la destrucción del clan Asakura, y Asakura Yoshikage cometió seppuku. También participaría en el asedio del castillo Odani, donde Asai Nagamasa también cometió seppuku, destruyendo así los clanes Asakura y Asai, dos grandes rivales del señor de Hideyoshi, Nobunaga, quien casi lo había matado años antes. En el año 1573, tras exitosas campañas contra los clanes Asai y Asakura, Nobunaga nombró a Hideyoshi como el daimyo de 3 distritos, en la parte norte de la provincia de Omi. Hideyoshi también tomó el control de la fábrica de armas de fuego Kunimoto, fundada por los Asai y Asakura. Durante su gestión, la producción de armas de la fábrica creció notablemente. Siendo él mismo nacido campesino, Hideyoshi tenía una habilidad única para conectar y motivar a los trabajadores, hablándoles como iguales e inspirando un trabajo eficiente. Hideyoshi, aprendiendo de su maestro Nobunaga, ahora era experto en el arte de la guerra y la administración, lo que le serviría bien más tarde en la vida. Hideyoshi serviría como general superior en muchas de las campañas de Nobunaga, confiándole una gran fuerza de muchos
y lucharía en muchas batallas con Nobunaga, y también fue enviado solo con su ejército para capturar castillos enemigos. Durante el asedio de Itami, Hideyoshi demostraría ser ingenioso nuevamente y atacó el castillo cavando un largo túnel desde fuera de las murallas hasta un lugar cerca del fuerte del castillo. Luchó en la batalla de Nagashino, una famosa batalla donde las fuerzas aliadas de Oda Tokugawa aplastaron al clan Takeda en una batalla climática, y también serviría en la guerra de Ishiyama Honganji de 11 años, cuando Nobunaga estaba luchando contra los Ikoiki, un grupo rebelde de monjes guerreros que detestaban el poder de los samuráis y daimios. En el año 1578, Hideyoshi fue enviado a conquistar la provincia de Harima. Hideyoshi usaría sus habilidades diplomáticas y tomaría toda la región sin derramamiento de sangre. Sin embargo, Beisho Nagaharu, después de escuchar que Hideyoshi había nacido campesino, se rebeló y se negó a someterse al señor ascendido. Como respuesta, Hideyoshi sitió varios castillos para cortar el suministro del clan Beisho. Esto llevó a una rápida disminución de los alimentos, y en el año 1580, sin esperanza de otro refuerzo del clan Mori, Nagaharu cometió seppuku, a cambio de la vida de sus tropas en Castillo Miki. Hideyoshi, nacido plebeyo, eliminó a varios nobles por orgullo. La astucia estratégica de Hideyoshi se muestra de nuevo en el asedio de Tottori. Nobunaga lo había enviado a someter al clan Mori, una de las familias más poderosas de Japón en ese momento. Yamana Toyokuni era el comandante del castillo, y esta fortaleza en particular era un castillo de montaña construido en la misma montaña. Hideyoshi hizo esfuerzos para negociar con el señor del castillo, pero el sirviente de Mori estaba resuelto a mantener el castillo para evitar que cayera en manos extrañas. El asedio comenzó cuando Hideyoshi cortó los suministros del castillo con el objetivo de dejar sin alimentos a la guarnición. Luego llevó a los aldeanos al castillo y construyó torres cada 500 metros en su perímetro. Hideyoshi también compraba constantemente todo el arroz de la provincia a precios altos para quebrantar la determinación de la guarnición. Por esto los defensores agotaron su comida, comieron sus caballos, luego hierba, y se decía que casi recurrían al canibalismo. Los defensores que huyeron fueron asesinados por hombres armados. Después de 200 días, el señor del castillo se rindió y accedió a suicidarse. Aunque sobrevivieron al asedio, muchos de la guarnición murieron por comer en exceso tras ser liberados por Hideyoshi. Pero quizás la hazaña más famosa de Hideyoshi fue su asedio de Takamatsu. Aún así, mientras intentaba tomar todas las fortalezas del clan Mori, Nobunaga ordenó a Hideyoshi que asediara el castillo de Takamatsu, que estaba rodeado de pantanos que formaban un foso natural, y debido a esto se pensaba que el castillo era inexpugnable. Pero el astuto Hideyoshi ya había tomado fortalezas de las que se rumoreaba que nunca habían caído antes. En el año 1582, Hideyoshi, con 30.000 hombres, atacó el castillo. A medida que la batalla se intensificaba, los defensores recibieron refuerzos de Mori Teramoto, llevando su número a alrededor de 45.000. Al ver que asediar el castillo con pocos hombres sería desastroso, Hideyoshi envió un mensajero a pedir ayuda a Oda Nobunaga, quien recién derrotó al clan Takeda en la provincia de Kai. Nobunaga envió a 6 comandantes, incluido Akechi Mitsuhide, como refuerzos. También le dio a Hideyoshi órdenes estrictas para conquistar el castillo de Takamatsu lo más rápido posible. Kuroda Yoshitaka, otro de los ingeniosos generales de Nobunaga, quien había ayudado a Hideyoshi con varias ideas antes, y se decía que era el cerebro detrás de muchas de sus victorias, sugirió cambiar de tácticas, adoptando la estrategia de Yoshitaka. Hideyoshi desvió un río cercano con diques para rodear e inundar el castillo, creando un lago artificial. También construyó torres en barcazas, desde las cuales sus tiradores podían mantener una tasa constante de fuego, sin ser ellos mismos obstaculizados por la inundación.
El asedio tuvo lugar durante una temporada de lluvias, y la lluvia prolongada hizo que el río se hinchara y el castillo quedó completamente inundado. El comandante del castillo, Shimusu Mungerus, se encerró dentro y se negó a rendirse. Estaba claro que su fuerza ahora perdería, debido a su falta de comida, una situación creada por la inundación. Akechi Mitsuhide, otro de los generales superiores de Nobunaga, nunca llegó con los refuerzos. Mientras Hideyoshi supervisaba el castillo inundado y sus hombres bombardeaban las paredes, llegarían noticias a sus oídos de que su señor, Oda Nobunaga, había sido asesinado por Mitsuhide en el incidente de Honnoji. No se sabe cuáles fueron los pensamientos iniciales de Hideyoshi sobre el asesinato de su maestro, pero quería acabar el asedio de Takamatsu lo antes posible. Hideyoshi hizo las paces con el clan Mori bajo la condición de que Munheru, el comandante del castillo, cometiera seppuku. Munheru remó al centro del lago artificial y se quitó la vida solemnemente, a la vista de ambos ejércitos, poniendo fin a la matanza. Akechi Mitsuhide había asesinado traicioneramente a su señor Nobunaga y a su hijo mayor y heredero Nobutada. Ahora se dirigía a Kioto para intentar establecerse como el shogun, el dictador militar del país, negociando con la corte imperial. Hideyoshi buscaba venganza por su señor caído y se alió con los hijos y generales de Nobunaga. Avanzó rápidamente hacia Kioto y se le unió el formidable hijo de Nobunaga, Oda Nobutaka. Las dos fuerzas se encontraron en Yamasaki, pero la noche antes de la batalla, Hideyoshi envió a varios ninja al campamento de Mitsuhide, incendiando edificios y causando miedo y confusión en general, privando así al enemigo de su sueño durante la mayor parte de la noche. La batalla se inclinaría a favor de Hideyoshi, y las fuerzas de Akechi pronto huyeron cuando el pánico se apoderó del ejército. Mitsuhide huyó, pero luego fue asesinado por una banda de bandidos. El traidor ahora estaba muerto, pero el vacío de poder dejado por la muerte de Nobunaga aún no se había llenado, ya que el clan no tenía un líder decisivo. Una crisis de sucesión se desataría rápidamente dentro del clan Oda, y los segundos y terceros hijos mayores de Nobunaga, Oda Nobukatsu y Oda Nobutaka, comenzaron a discutir sobre quién sucedería a su difunto padre. Hideyoshi convocó un consejo para resolver la crisis de sucesión. El consejo declaró que el hijo de 3 años del difunto Nobutada, Oda Hidenobu, era el legítimo heredero, ya que Nobutada era el hijo mayor de Nobunaga, pero había sido asesinado con él en el incidente de Honnoji. Tras vencer a Akechi Mitsuhide en Yamasaki y con el heredero de Nobunaga siendo un infante, Hideyoshi tenía una posición fuerte para suceder extraoficialmente a Nobunaga él mismo. Shibata Katsue, otro general cercano a Nobunaga, desafió a Hideyoshi al cambiar su apoyo de Hidenobu a la reclamación de Nobutaka del señorío. Hideyoshi se alió con Oda Nobukatsu y muchos otros señores que una vez sirvieron al difunto Nobunaga, mientras que Shibata Katsue y Oda Nobutaka también se aliaron con muchos de los generales de Nobunaga. El clan Oda estaba dividido, y solo la sangre y la muerte proporcionarían el resultado de un líder claro. Este conflicto culminaría en la batalla de Shizugataka. Hideyoshi y sus hombres abrumarían a las fuerzas de Katsue, lo que lo hizo retirarse a su fortaleza en el castillo de Kinotosho. Los hombres de Hideyoshi tomaron el castillo tras 3 días, pero antes Katsue y su esposa Oichi, hermana de Nobunaga, se suicidaron. Esto provocó que Oda Nobutaka se rindiera, y bajo presión de Hideyoshi y su hermano mayor Nobukatsu, cometió seppuku. Compuso un poema de muerte antes de su final. Es un poema vengativo que dice: mataste al que habías servido. Que los dioses te derriben, Hideyoshi. Hideyoshi ya había consolidado su posición
y tenía influencia sobre la mayoría de los ex generales del clan Oda. Pronto abandonó la pretensión de ser partidario de Hidenobu y se movería para tomar el poder para sí mismo. Esto llevó a Oda Nobukatsu, el hijo mayor sobreviviente de Nobunaga, a terminar rápidamente su alianza con Hideyoshi, y por lo tanto eligió alinearse con Tokugawa Ieyasu, otro de los generales del difunto Nobunaga. Esto resultaría en la batalla de Komaki y Nogakate. Sin embargo, las campañas resultaron infructuosas y terminaron en un punto muerto. Después, Hideyoshi se reconcilió con Nobukatsu e Ieyasu, terminando así el motivo de la guerra. Hideyoshi conservaría su posición como líder de los ejércitos de Nobunaga y buscaría someter al resto de Japón. Nobunaga esencialmente le dio a Hideyoshi el plan para unificar Japón, ya que su difunto maestro había establecido varias fábricas de armas de fuego, construido muchos castillos para defender sus tierras recién adquiridas y estaba uniendo Japón. Hideyoshi rápidamente tomaría el manto de su difunto maestro, derrocando a todos sus hijos y generales y tomando el poder para sí mismo. En 1585, Hideyoshi recibió oficialmente el nombre del clan Toyotomi de la corte imperial. Construiría la famosa fortaleza del castillo de Osaka y la convertiría en su principal asiento y fortaleza. Entretendría al emperador de Japón, Go-Yose, y fue nombrado con el prestigioso cargo de canciller del reino, convirtiéndolo esencialmente en el gobernante de facto de Japón. Hideyoshi, desde soldado hasta portador de sandalias, ascendió en los rangos y con eliminaciones estratégicas obtuvo casi el poder de Nobunaga. Seguiría el sueño de su difunto señor Nobunaga de unificar Japón y el período Sengoku continuaría. Hideyoshi heredaría muchos de los enemigos de Nobunaga, incluyendo a los cada vez más problemáticos Ikoiki, fanáticos religiosos que ahora contaban con la lealtad de varios daimios. Hideyoshi sitiaría el castillo de la Nutria. Decidió una vez más utilizar tácticas de inundación, como lo había hecho durante el legendario asedio de Takamatsu. El castillo se rindió pronto y Hideyoshi tomaría el control. Ordenó la ejecución de todas las familias samurái y luego incendió el complejo, cortando a todos los monjes que escapaban de los edificios en llamas. Sin embargo, los campesinos fueron desarmados y regresados a trabajar a sus campos. Hideyoshi, quien una vez fue un campesino, probablemente sintió lástima por ellos, ya que conocía sus dificultades. Chosokabe Motochika había unificado Shikoku, la más pequeña de las 4 islas principales de Japón, y había entrado en conflicto con Oda Nobunaga al negarse a someterse a él. Cuando Hideyoshi expandió su gobierno, decidió invadir la isla. Con el nuevo estatus que el emperador le otorgó a Hideyoshi, trajo todo el poder de su ejército. 113,000 hombres invadirían la isla. Entregó el mando de parte de la fuerza a su medio hermano Toyotomi Hidenaga y a su sobrino Toyotomi Hidesugu, quienes habían aumentado su prominencia desde los nombramientos de Hideyoshi en la corte. El ejército de Hideyoshi invadió y logró varias victorias, asegurando muchos castillos en la isla durante los siguientes 2 meses. Para agosto, la campaña culminó en el asedio del castillo de Ichinomiya, donde alrededor de 40,000 hombres bajo Hidenaga los sitiaron durante 26 días. Hidenaga destruiría la fuente de agua del castillo, obligando al enemigo a rendirse. Chosokabe se sometería a Hideyoshi y se convirtió en su retenedor y general. En el año 1586, después de haber subyugado gran parte de Honshu y Shikoku, Hideyoshi dirigió su atención a Kyushu, la más meridional de las principales islas de Japón. Las batallas habían hecho estragos durante los años anteriores entre los daimyo de Kyushu y para el año 1585, la familia Shimazu de Satsuma era el principal poder en la isla, siendo Shimazu Yoshihisa el jefe del clan. Hidenaga, el medio hermano de Hideyoshi,
desembarcó en la isla y se encontraría con el ejército de Hideyoshi. Muchos de los señores de Kyushu se aliaron con la causa de Toyotomi, dejando a la familia Shimazu aislada. Además, los Shimazu tenían pocas armas de fuego y les faltaba disciplina y entrenamiento con respecto a ellas. Esto, combinado con su pequeño número en comparación con la monstruosa fuerza de Toyotomi, les permitió ser abrumados. Eventualmente, Yoshihisa demandaría la paz y se acordó una tregua. El único clan importante que se oponía a Hideyoshi ahora era el clan Hojo. Hideyoshi le pidió a Hojo Ujimasa que asistiera a la visita imperial a la residencia de Hideyoshi en Kioto, pero Ujimasa se negó. Esto llevó a Hideyoshi a iniciar la campaña de Odawara contra el clan Hojo. El enorme ejército de Toyotomi Hideyoshi rodeó el castillo en lo que se ha llamado el asedio más inconvencional en la historia de los samuráis. El ejército de Hideyoshi gozaría del entretenimiento de concubinas, prostitutas, músicos, acróbatas y malabaristas. Aunque eran menos, los defensores dormían en las murallas armados, lo que desanimó a Hideyoshi de atacar directamente. En consecuencia, el asedio dependía en gran medida de las tácticas tradicionales de inanición. Hideyoshi, ya un maestro en guerra psicológica, tenía un método para su locura. Ordenaría la construcción del castillo de Ishigakiyama en una colina a 3 kilómetros del castillo de Odawara, con vista a todas sus defensas. Experto en construir castillos, Hideyoshi terminó el castillo en una zona boscosa aislada en 80 días. Una noche se taló el bosque y cuando los defensores Hojo despertaron, vieron un castillo completamente construido que parecía haber surgido de la noche a la mañana. La vista desmoralizó a los defensores Hojo, minando su voluntad de resistir. El clan Hojo se rindió formalmente solo 9 días después. Cuando finalmente se tomó el castillo de Odawara, Hojo Ujimasa se vio obligado a cometer seppuku. Esta victoria eliminó la última resistencia que reclama la autoridad de Hideyoshi, marcando el fin del período Sengoku. Hideyoshi unificó Japón y al convertirse en el hombre más poderoso de la nación, hubo un corto periodo de paz. Sin embargo, pronto usaría todo su nuevo poder para intentar conquistar Corea y China. Existen varias teorías sobre por qué Hideyoshi persiguió más campañas militares. Una teoría sugiere que no podía asumir el título de shogun, ya que no era descendiente de la línea Minamoto, por lo que buscó más poder militar para legitimar su gobierno y disminuir su dependencia de la familia imperial, quien le había otorgado el estatus de canciller del reino. Otra teoría insiste en que, como aspiraba a conquistar China, quería cumplir el sueño de su difunto señor Nobunaga. Además, algunos sugieren que Hideyoshi buscaba mitigar la amenaza de desorden civil o rebelión planteada por el gran número de samuráis ahora ociosos en el Japón unido, y buscaba convertir a Japón en una potencia global. Hideyoshi movilizó un formidable ejército de 225,000 soldados para una invasión primaveral en Corea en el año 1592. Esta fuerza estaba compuesta por un contingente significativo de samuráis, reconocidos por su destreza como jinetes de élite y soldados de infantería, endurecidos en batalla por una vida de guerra constante. El rey coreano Seonjo solicitaría ayuda al emperador Wanli de China. El emperador chino envió un ejército liderado por el general Lee para bloquear la invasión japonesa a China y recuperar la península coreana ocupada por los japoneses. Las fuerzas de Hideyoshi enfrentarían una dura batalla en Corea y la destrucción total de la marina japonesa. Muchas batallas y atrocidades seguirían durante la guerra, y en el año 1594 el emperador Wanli amenazó a Hideyoshi con un ataque de 400,000 soldados.
Las fuerzas japonesas acordaron retirarse y se impuso un alto al fuego. Luego se envió un emisario Ming a Japón para discutir los términos de paz. Mientras tenía lugar la guerra de Imjin, a Hideyoshi le faltaban herederos, ya que su hijo Tsurumatsu de 11 años moriría. Esto dejó a Hideyoshi desesperado y deprimido, y como resultado le dio a su sobrino Toyotomi Hidesugu el título de regente imperial, con la suposición de que Hidesugu heredaría la mayoría de las tierras y títulos de Hideyoshi a su muerte, ya que era el último hombre adulto del clan Toyotomi aparte del propio Hideyoshi. Mientras Hideyoshi estaba ocupado manejando la invasión de Corea, Hidesugu actuó en su lugar, manejando los asuntos domésticos. Hideyoshi asumiría el título de Taiko, es decir, regente imperial retirado. Sin embargo, aún tenía el poder. En el año 1593, el clima político en Japón cambiaría, ya que la concubina de Hideyoshi, Yododono, dio a luz a un nuevo heredero llamado Hideyori. Esto tensaría la relación entre Hidesugu y Hideyoshi. Circularon rumores de que Hidesugu cometía muchos asesinatos injustos, aunque historiadores modernos dudan de su veracidad. En el año 1595, Hidesugu fue acusado de planear un golpe de estado y se le ordenó cometer suicidio ritual. De manera controvertida, Hideyoshi también ordenó la ejecución de toda la familia de Hidesugu, incluyendo niños, esposas y amantes. La ejecución de 39 mujeres y niños conmocionó a la sociedad japonesa y alejó a muchos daimyo del gobierno de Toyotomi. Anteriormente, en el año 1591, Sen no Rikyu, un maestro de té y uno de los confidentes más cercanos de Hideyoshi, también fue condenado a muerte. Había aconsejado bien a Hideyoshi antes, pero le expresó sus verdaderas opiniones y estas diferencias llevaron a Hideyoshi a ordenar su suicidio ritual. El mismo año, el hermano de Hideyoshi, Toyotomi Hidenaga, quien también era conocido como el cerebro y el brazo derecho de Hideyoshi, también moriría. Muchos eruditos creen que tras la muerte de Rikyu y Hidenaga, Hideyoshi se volvió más ebrio de poder, ya que nadie podía expresarle sus verdaderos sentimientos, y discrepar con el Taiko podía significar la muerte. Su creciente paranoia y los incontrolables ataques de ira eran la norma incluso para sus sirvientes más cercanos. El Taiko había adoptado los acuerdos comerciales de su difunto señor Nobunaga con las potencias occidentales, comerciando con los jesuitas y los occidentales. Al principio, Hideyoshi apoyó la misión católica y a los misioneros, pensando que ayudarían a reducir la influencia de los monjes budistas. Hideyoshi llevaba mucho tiempo en guerra con los Ikoiki, quienes eran un problema constante. Hideyoshi también quería aumentar el comercio con España y Portugal. Sin embargo, a finales de 1500 el gobierno se volvió cada vez más cauteloso con la influencia extranjera y las ambiciones coloniales, siguiendo el incidente de San Felipe en el año 1596, en el que 26 católicos naufragaron en la isla de Shikoku, Hideyoshi ordenó su rápida detención. El Taiko los condenó a todos a muerte, sometiéndolos primero a tortura, mutilación física y humillación pública al desfilarlos por varios pueblos de Japón. Finalmente fueron crucificados e impalados con lanzas como burla a su fe. Estas personas se conocieron como los 26 mártires de Japón, recordados por sus trágicas y horribles muertes. Después de años de negociaciones con Corea y China, que a menudo se interrumpían debido a falsos informes de rendición de ambos lados, Hideyoshi seleccionó a Kobayakawa Hideyaki para liderar una nueva invasión de Corea. No obstante, sus esfuerzos en la península fueron menos exitosos que la invasión inicial. Hideyoshi advirtió a su comandante en Corea, diciéndole:
No dejes que mis soldados se conviertan en espíritus en una tierra extranjera. El conflicto resultó en una asombrosa pérdida de vidas, con informes de más de 100.000 soldados japoneses fallecidos, junto con más de 1 millón de soldados y civiles coreanos, y aproximadamente 20.000 soldados chinos también encontraron su fin en el tumulto. Hideyoshi se negó a ser derrotado, pese a la dificultad de la invasión. La salud de Hideyoshi comenzó a deteriorarse después de enfermar en la segunda mitad del año 1598. Dándose cuenta de que necesitaría encontrar una manera para asegurar la instalación de su hijo como su heredero después de su muerte, creó el Consejo de los 5 Ancianos para actuar como regentes para que Hideyori pudiera sucederle después de llegar a la mayoría de edad, ya que el niño solo tenía 5 años. Las últimas palabras de Hideyoshi a su consejo fueron supuestamente: "Dependo de ustedes para todo. No tengo otros pensamientos que dejar atrás. Despedirme de ustedes es triste". El Consejo de 5 Ancianos ordenó a las fuerzas japonesas en Corea que se retiraran a Japón, terminando así el sueño de Hideyoshi de conquistar China. Algunas teorías dicen que el comportamiento de Hideyoshi en su vejez fue causado por sífilis. Era un conocido mujeriego, siendo el hombre más rico de Japón, y tenía numerosas concubinas. Su amor por las mujeres jóvenes pudo haberle hecho contraer la enfermedad, y esto podría haber contribuido a su ira y aparente locura en sus últimos años. Su salud mental también pudo haberse deteriorado, con la muerte de su hijo mayor, quien murió en el mismo año que su medio hermano Hidenaga, quien era conocido por ser uno de sus pensadores clave. Hideyoshi, a quien muchos señores japoneses una vez llamaron el mono, quien nació campesino, llegaría a ser uno de los hombres más influyentes y poderosos en la historia japonesa. Pero su locura o paranoia en sus últimos años causaría la caída de su clan, ya que asesinó a la mayoría de los miembros de su familia, incluyendo a su sobrino, el regente imperial Toyotomi Hidesugu, quien era el único sucesor adulto de Hideyoshi. Así, desde su meteórico ascenso desde el fondo, el impacto de la crueldad de Hideyoshi en su propia sangre resultaría en la eventual destrucción de su clan. El amanecer manchado de sangre de los siglos XVI y XVI-XVII de Japón fue una época de caos, donde la tierra fue desgarrada por las salvajes garras de la guerra. La era Sengoku fue una época de conflicto interminable, con señores de la guerra samuráis compitiendo por el premio supremo, el dominio de todo Japón. En medio de la carnicería, la historia de Tokugawa Ieyasu se convertiría en leyenda, ya que el intrépido samurái no solo era un increíble guerrero, sino también un maestro estratega, maniobrando a través de las peligrosas redes de la política y el poder. Esta es su historia. Tokugawa Ieyasu nació en 1543, el mismo año en que los europeos llegaron e introdujeron armas de fuego en la guerra japonesa. Ieyasu originalmente se llamaba Matsudaira Takechio y cambiaría su nombre varias veces a lo largo de su vida. Para el propósito de este video me referiré a él como Tokugawa Ieyasu. Su padre era Matsudaira Hirotada, el señor del castillo de Okazaki y el jefe del clan Matsudaira y daimyo de la provincia de Mikawa. La madre de Ieyasu se llamaba Odai no Kata, que era la hija de un señor samurái vecino llamado Mizuno Tadamasa. Los padres de Ieyasu eran muy jóvenes al nacer él. Su padre tenía 17 y su madre 15 años. Sin embargo, pronto habría complicación. En el año del nacimiento de Ieyasu, el clan Matsudaira se dividiría. El tío de Hiroto Hirotada se unió al clan Oda, una influyente fuerza política en Japón en esa época. Esta defección alentó a Oda Nobuhide a lanzar un ataque contra el bastión del padre de Ieyasu, el castillo de Okazaki.
No mucho después, el suegro de Hirotada falleció, y su sucesor Mizuno Nobumoto se uniría al clan Oda. En consecuencia, el padre de Ieyasu, Hirotada, se separó de su madre, Odai no Kata, divorciándose de ella y devolviéndola a su familia. Eventualmente, Ieyasu tendría 11 medio hermanos y hermanas a través de los nuevos matrimonios de sus padres. Mientras Oda Nobuhide mantenía su asalto a Okazaki, Hirotada necesitaba apoyo desesperadamente. Buscó la ayuda de su formidable vecino del este, Imagawa Yoshimoto, quien accedió a prestar su fuerza bajo una condición significativa, que Hirotada enviaría a su joven heredero Ieyasu al dominio de Zumpu como garantía de su lealtad. Nobuhide se enteró del trato mediante una red de espías. El astuto señor de la guerra entonces rápidamente orquestó el secuestro del hijo de 5 años de Hirotada, Ieyasu. En un escalofriante giro de los acontecimientos, Nobuhide, quizás buscando quebrantar la determinación de Hirotada, amenazó con ejecutar a Ieyasu, a menos que su padre renunciara a todos los lazos con el clan Imagawa, pero Hirotada, con una determinación inquebrantable, se negó a ceder, afirmando que sacrificar su propia carne y sangre demostraría la profundidad de su compromiso. Sorprendentemente, Nobuhide optó por no acabar con la vida de Ieyasu, sino que, en cambio, lo mantuvo cautivo durante los próximos 3 años. La leyenda cuenta que durante este periodo tuvo lugar una reunión fatídica. Ieyasu, de 6 años, se encontró con un joven Oda Nobunaga, que en ese momento tenía 14 años. Esta reunión establecería sin saberlo el escenario para futuras alianzas y conflictos entre las grandes familias de Japón. En 1549, el padre de Ieyasu, Hirotada, tuvo un final brutal. Traicionado por aquellos jurados a su servicio, cayó víctima de la traición alimentada por los sobornos de oro del clan Oda. Simultáneamente, a lo largo de la vasta extensión de Japón, la mano del destino asestó un duro golpe al poderoso clan Oda. Oda Nobuhide, cuyo nombre inspiraba tanto miedo como respeto, sucumbió a una epidemia de enfermedad. En el año 1551, la sombra amenazante del conflicto descendió sobre el castillo, donde Oda Nobuhiro, el hijo reconocido pero ilegítimo de Nobuhide, buscó refugio. Imagawa Sesai lideró un imponente ejército y asedió la fortaleza, amenazando con sumergir a Nobuhiro en el tumulto de la batalla. Sin embargo, la salvación llegó en una forma inesperada. Oda Nobunaga, el audaz segundo hijo y legítimo heredero de Nobuhide, surgió como un faro de esperanza a través de habilidosas negociaciones. Se llegó a un acuerdo con Nobunaga, estipulando la rendición de Ieyasu, ahora un niño de 9 años, bajo la custodia del clan Imagawa. A pesar de la separación de su familia, Ieyasu se encontró inmerso en la compleja red de intrigas políticas al convertirse en un peón en los grandes planes de los clanes rivales. Transportado a la fortaleza de Zumpu, el destino de Ieyasu pendía de un hilo. Sin embargo, entre las incertidumbres de ser rehén, encontró consuelo en el trato relativamente humano que le brindaron sus captores. Desde los 9 hasta los 14 años, la vida de Ieyasu permaneció atada a los caprichos del destino. Dentro de Zumpu, mientras observaba las corrientes traicioneras de lealtad y ambición en el paisaje siempre cambiante del Japón feudal, aprendería lo que significaba ser un daimyo. Cuando Ieyasu finalmente llegó a la mayoría de edad, Imagawa Yoshimoto le otorgó bendiciones a Ieyasu durante la elaborada ceremonia de Genpuku, una tradición atemporal impregnada de honor, fortalecido por su nuevo estatus como hombre. Ieyasu viajó a su asiento ancestral del castillo de Okazaki para rendir respeto a su padre fallecido. Luego asumió el mando de los samuráis leales al clan Matsudaira y se volvió su líder. A la temprana edad de 15 años, Ieyasu contrajo matrimonio con la señora de Tsukiyama,
una noble cuyo linaje se entrelazaba con el de Imagawa Yoshimoto, el estimado señor del dominio vecino. Un año después nació su hijo, el noble Matsuda Ieyasu. Ieyasu regresó a sus tierras ancestrales en la provincia de Mikawa, ansioso por asumir el manto del liderazgo y cumplir con sus deberes hacia su pueblo. Sin embargo, la tranquilidad de la vida doméstica resultó efímera cuando los estruendosos tambores de guerra resonaron una vez más. El clan Imagawa, reconociendo el poderío marcial de Ieyasu, lo llamó para liderar sus fuerzas contra el clan Oda en una serie de batallas desgarradoras que pondrían a prueba su temple y moldearían su destino. Ieyasu luchó su primera batalla en el año 1558 en el asedio de Tarabe. Aún siendo un adolescente, lideró personalmente la carga, encabezando el asalto que envolvería al castillo enemigo en un infierno ardiente. Ieyasu participó en varias misiones al servicio de Yoshitomo, aprendiendo más sobre guerra y política desde muy joven. En el año 1559, el liderazgo dentro del clan Oda pasó a Oda Nobunaga. Sin embargo, el año 1560 fue testigo de un giro dramático de los acontecimientos, ya que el formidable Imagawa Yoshimoto estaba marchando hacia Kioto para finalmente desafiar al cada vez más débil e ineficaz shogunato Ashikaga, con el fin de establecerse como el gobernante del país. Su ejército tomaría el camino de la autopista Tokaido y cruzaría de Mikawa a la provincia de Owari, que recientemente había sido unida por el señor de la guerra local, Oda Nobunaga. Las fuerzas de Imagawa barrerían la tierra y comenzaron a devastarla. Ieyasu en este momento estaba sitiando una fortaleza perteneciente a Oda Nobunaga. Durante el asedio, Ieyasu hizo uso de las nuevas armas de fuego que habían sido introducidas al país por los europeos. Hizo uso de fuego concentrado. Sakuma Morishinge, el comandante de la fortaleza, fue asesinado por una bala y toda su guarnición fue pasada a la espada. Sin embargo, mientras Ieyasu estaba matando a los vasallos de Oda Nobunaga, Nobunaga lideraría personalmente un ataque sorpresa contra las fuerzas de Imagawa que marchaban a través de sus tierras. Los Imagawa celebraban sus recientes victorias fáciles. Como la tarde estaba muy caliente, muchos se habían quitado la armadura. Esto resultó en la batalla de Okehazama, donde Yoshitomo fue asesinado por el asalto sorpresa de Nobunaga. Tras la prematura muerte de Imagawa Yoshimoto, el otrora poderoso clan Imagawa se encontró en la incertidumbre. Sus cimientos fueron sacudidos por la pérdida de su poderoso líder. Sintiendo el cambio de marea de la guerra en el paisaje del Japón feudal, Ieyasu aprovecharía este momento. Reunió a sus guerreros y los llevó de regreso al castillo de Okazaki, su hogar ancestral. Ieyasu reclamaría su derecho de nacimiento, iniciando una nueva era y consolidando su lugar entre los daimios de Japón. En un giro del destino, Ieyasu decidió aliarse con Oda Nobunaga. Ieyasu lo conoció cuando era rehén y ambos, antes enemigos, se hicieron amigos. Se necesitaba un acuerdo secreto porque la esposa de Ieyasu, Lady Tazukiyama, y su hijo pequeño Nobuyasu estaban siendo retenidos como rehenes en Zumpu por el hijo y heredero del antiguo señor caído de Ieyasu, Imagawa Ujisane. En el año 1562, Ieyasu pondría sitio al castillo Kaminogo y encargó a Hattori Hanzo, un famoso ninja, atacarlo bajo la cobertura de la oscuridad en una misión sigilosa, incendiando el castillo y capturando a los hijos del señor del castillo. Ieyasu entonces utilizó a estos rehenes para intercambiarlos por las vidas de su propia esposa e hijo. El poderío en batalla de Ieyasu realmente brillaría durante la batalla de Batagohara en el año 1564. Los Iko-Iki eran una liga de monjes, ronin y campesinos que estaban fuertemente en contra del gobierno samurái.
Los Ikki resistían los intentos de los samuráis de grabar sus templos y pronto estallarían combates. Ieyasu decidió concentrar sus fuerzas y eliminar a los problemáticos Ikki. Sin embargo, Ieyasu enfrentaría la deserción de algunos de sus propios nobles, quienes se habían unido a la rebelión por simpatía religiosa. La batalla fue feroz e Ieyasu tomó el campo personalmente, lanzando desafíos a los samuráis enemigos y luchando en la primera línea, donde recibió varias balas que perforaron su armadura, pero no lograron herirlo de muerte. La destreza de Ieyasu en el campo de batalla convenció a muchos de los samuráis traidores para cambiar de bando nuevamente. Sin embargo, los Ikki no fueron completamente derrotados e Ieyasu continuaría su campaña, habiendo ganado ahora una reputación significativa como guerrero y convirtiéndose en el señor de la provincia de Mikawa. En el año 1567, Ieyasu comenzó su propio apellido llamado Tokugawa. Como era miembro del clan Matsudaira, afirmó descender del clan Minamoto, una de las familias más poderosas de Japón, cuyos miembros habían sido emperadores y shogunes en los días de antaño. Ieyasu mantuvo su lealtad a Nobunaga, con sus soldados de Mikawa luchando junto a las fuerzas de Nobunaga en la captura de Kioto en el año 1568. Paralelamente, Ieyasu albergaba ambiciones de extender su influencia a la provincia de Totomi en el este. Forjó una alianza con Takeda Shingen, el formidable líder del clan Takeda, con sede en la provincia de Kai. En el año 1569, las fuerzas de Ieyasu penetraron profundamente en la provincia de Totomi, mientras que simultáneamente el ejército de Takeda Shingen se apoderó de la provincia de Soruga, incluyendo la capital del clan Imagawa, Zumpu. Huyendo al castillo de Kakegawa, Imagawa Ujisane se encontró asediado por las tropas de Ieyasu. En una astuta jugada, Ieyasu negoció con Ujisane, ofreciendo ayuda para reclamar Suraga si Ujisane se rendía en la provincia de Totomi. Con poco que perder, Ujisane aceptó el trato. Esto provocaría que Ieyasu terminara rápidamente su alianza con Takeda y en su lugar se alineara con el rival de Takeda en el norte, Uesugi Kenshin del clan Uesugi. A través de la manipulación estratégica, Ieyasu habían asegurado el apoyo de los samuráis en la provincia de Totomi. Takeda Shingen rompió la alianza con las fuerzas de Oda Tokugawa y comenzó a hacer campaña contra Ieyasu debido a su traición. Los dos ejércitos se encontrarían en el año 1573 en la batalla de Mikatagahara. Shingen también era conocido como el Tigre de Kai y era famoso por su prestigio militar. Sobrepasaría a las tropas de Ieyasu y causaría mucha muerte durante la batalla. Ieyasu se retiró tras ser convencido por sus generales. Shingen avanzaría y asediaría el castillo de Noda, sin embargo, bajó la guardia y fue asesinado a tiros. Shingen fue sucedido por su hijo Katsuyori, y durante los siguientes 7 años, Ieyasu y Katsuyori librarían pequeñas batallas. La batalla de Tenmokusan en 1582 fue la culminación de estos conflictos. Este fue el último intento de Takeda Katsuyori para resistir las fuerzas combinadas de Tokugawa, Ieyasu y Oda Nobunaga. Katsuyori trató de esconderse de sus enemigos y llegó a quemar su propio castillo. Luego huyó a las montañas a otro bastión de Takeda. Sin embargo, a Katsuyori se le negó la entrada por el señor del castillo, sin fortaleza para mantener a sus aliados. Los restantes sirvientes y guerreros de Takeda perderían toda esperanza y se dispersaron en pánico. En el camino, muchos hombres se retiraron, hasta que solo quedaron 41 guerreros y unas 50 mujeres. El general Oda, Takigawa Kasumatsu, encontró a los guerreros Takeda restantes y atacó. Los últimos 41 samuráis Takeda ejecutaron solemnemente a sus esposas e hijos y vinieron luchando con sus espadas, buscando solo una muerte honorable.
los Takeda fueron masacrados, con la esposa e hijo de Katsuyori habiendo cometido suicidio ritual, conocido como seppuku, y el propio Katsuyori siendo asesinado. Fue el fin del glorioso clan Takeda. Oda Nobunaga invitó a Ieyasu a la región de Kansai para celebrar la caída del clan Takeda. Nobunaga estaba al borde de unificar el país, y en este punto era el daimyo más poderoso de Japón. Sin embargo, fue atacado inesperadamente en un evento que ahora se recuerda en la historia como el incidente de Honnoji. Nobunaga fue asesinado por su propio vasallo Akechi Mitsuhide, poniendo fin a su campaña para unificar Japón bajo su gobierno. Ieyasu pronto se enteraría de la muerte de Nobunaga y reuniría a sus samuráis movilizando su ejército. En 1583, lucha por la supremacía en Japón se desarrolló entre Toyotomi Hideyoshi y Shibata Katsue, uno de los antiguos generales de confianza de Nobunaga. Ieyasu, reconocido por su paciencia y sabiduría, se abstuvo de alinearse con ninguna de las partes en este conflicto. Hideyoshi saldría triunfante del conflicto en la batalla de Shizugatake, consolidando así su posición como el daimyo más destacado en Japón. En el año 1584, Ieyasu tomó la peligrosa decisión de apoyar a Oda Nobukatsu, el hijo mayor y heredero de Oda Nobunaga, en oposición a Toyotomi Hideyoshi. Esta jugada era arriesgada, pues podía provocar la caída del clan Tokugawa tras el colapso del clan Oda por la muerte de Nobunaga. La alianza Tokugawa-Oda lucharía contra el clan Toyotomi. Sin embargo, después de meses de campañas infructuosas, Ieyasu y Hideyoshi se resolverían a través de negociaciones de guerra y harían una tregua. Hideyoshi e Ieyasu atacarían juntos al último daimyo independiente en Japón, Hojo Ujimasa. Después de una serie de batallas, los Hojo finalmente aceptaron la derrota. Sus líderes cometieron seppuku e Ieyasu tomó el control de sus provincias, terminando el reinado del clan Hojo de más de 100 años. Con el tiempo, Ieyasu se convertiría en el segundo daimyo más poderoso de Japón. Toyotomi Hideyoshi murió en 1598 y fue sucedido por su hijo de 5 años, Hideyori. Ieyasu condujo un ejército al castillo de Osaka, donde vivía el joven Hideyori. Esto nuevamente causaría una división en el país, y todos los samuráis y daimyos de Japón se dividirían en dos grupos. Uno fue liderado por Ishida Mitsunari, ex servidor de Toyotomi Hideyoshi, y el otro por Ieyasu. En abril del año 1600, un grupo de comerciantes europeos llegaría a la isla de Kyushu en Japón. Su carga consistía en muchos bienes, destacando principalmente 5,000 balas de cañón y 500 mosquetes. Los locales japoneses y los sacerdotes jesuitas confundieron a los comerciantes con piratas y fueron arrestados y encarcelados en el castillo de Osaka. Los cañones de bronce del barco fueron descargados y guardados. William Adams, el navegante del barco, sería convocado por Tokugawa Ieyasu, y él le haría varias preguntas sobre tierras extranjeras y dioses extranjeros en los que creía. Ieyasu tomaría cariño al inglés reconociendo sus talentos y le encargó construir el primer barco de estilo occidental de Japón. Pronto Ieyasu se enfrentaría al clan Toyotomi en un conflicto recordado en la historia como la batalla de Sekigahara. La batalla pestape una carnicería, con varios clanes bajo Ishida Mitsunari desertando antes de la batalla. Ieyasu también utilizó los cañones y la artillería que confiscó del barco de William Adams, aportando el poder de fuego extra a la batalla. Varios samuráis destacados murieron y las fuerzas de Mitsunari fueron vencidas. Lograría escapar y huir, sin embargo, después de unos días, muchos de sus nobles y samuráis fueron capturados, y él fue ejecutado, dejando a Ieyasu como el daimyo más poderoso de Japón.
En el año 1603, Ieyasu recibiría el título de shogun a la edad de 60 años. Fue nombrado personalmente por el emperador. Ieyasu había logrado vivir a través de la turbulenta era del período Sengoku. Muchos grandes hombres a su alrededor habían perecido, como Oda Nobunaga, Takeda Shingen y Toyotomi Hideyoshi, por nombrar algunos. Como shogun, utilizó sus años restantes para crear y consolidar el shogunato Tokugawa que inauguró el período Edo. Surgiendo del caos del período Sengoku, el período Edo se caracterizó por el crecimiento económico y la paz. Ieyasu supervisó las relaciones diplomáticas con los Países Bajos, España e Inglaterra. Sin embargo, a partir del año 1609, Ieyasu optó por disminuir el compromiso de Japón con las potencias europeas, aunque el shogunato continuó otorgando privilegios comerciales a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y les permitió mantener un puesto comercial conocido como una factoría. Entre los años 1605 hasta su fallecimiento, Ieyasu buscó regularmente el consejo de William Adams, un constructor de barcos y piloto inglés. Fluido en japonés y siendo protestante, Adams ayudó al shogun a navegar y negociar acuerdos comerciales. En 1614, las aprehensiones de Ieyasu sobre las aspiraciones territoriales españolas lo llevaron a promulgar un edicto de expulsión cristiana. Este decreto prohibió la práctica del cristianismo y resultó en la expulsión de todos los misioneros extranjeros. Esta decisión fue ayudada por William Adams, quien se convirtió en el asesor personal del shogun en todo lo relacionado con Occidente. La única amenaza restante para el gobierno de Ieyasu era el hijo de su antiguo aliado llamado Toyotomi Hideyori. Ahora, un joven daimyo que reside en el castillo de Osaka, Hideyori ganó el apoyo de numerosos samuráis que se oponían a Ieyasu, afirmando su reclamo como el legítimo gobernante de Japón. Ieyasu ordenó a Hideyori desalojar el castillo de Osaka. Sin embargo, los ocupantes ignoraron la orden y convocaron a los samuráis dentro de sus muros. En el año 1614, Ieyasu iniciaría un asedio contra el castillo de Osaka en un esfuerzo por sofocar la resistencia de Hideyori. Finalmente, en la última parte del año 1615, el castillo de Osaka sucumbió y casi todos sus defensores, incluyendo a Hideyori y su madre, encontraron su fin, extinguiendo la línea Toyotomi. Ahora no había más amenazas al dominio de los Tokugawa sobre Japón. Ieyasu moriría poco después, en 1616, a los 73 años. En vida mostró gran lealtad y también traición. Podía ser honesto, pero también manipulador. Era cruel, despiadado y muy inteligente. En esta era de violencia, derramamiento de sangre y muerte, Ieyasu era un producto de su entorno, siendo abandonado a su suerte por su padre y negociado como rehén desde que era un niño. Su maestría en estrategia política, combinada con su destreza en batalla y la suerte, le permitieron ascender de un daimyo relativamente menor a ser el gobernante de facto de Japón, el shogun. Se dice que Ieyasu luchó como guerrero en 90 batallas y tuvo alrededor de 20 hijos. El shogunato Tokugawa perduraría desde el año 1603 hasta 1868, llevando a Japón a experimentar un rápido crecimiento económico y urbanización, lo que condujo al auge de la clase mercantil. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir, y nos veremos pronto para otro perfil de historia.